Bienvenido a Canadá. ¿Siempre fuiste community manager, incluso en Venezuela? Bueno, ya tenía un tiempo ejerciendo allá en Venezuela y mi puerta de entrada fue el periodismo. Uh-huh. Yo inicialmente comencé trabajando en revistas, después terminé trabajando en el diario El Nacional, que es uno de los diarios que está allá en Venezuela, y en ese periódico entré al área de web y allí fue que hice la transición hacia community management y comencé ya hacia la parte de mercadeo en las redes sociales. Exacto, que además es, digamos, sí, es algo como que muy reciente esto de la gerente de comunidad, gestionnaire de communauté o community manager, como se les conoce aquí, ¿no? Cuéntanos tu historia sobre cómo lograste, primero, obviamente el periodismo no es, o la comunicación no es una carrera que está en demanda. Aparte de eso, tenemos la dificultad del idioma, es decir, trabajamos con idioma, sí, ¿no? Hay que manejar tanto, y si ustedes trabajan en Montreal, hay que manejar el inglés y el francés. En algún momento uno de los dos tienen que pedir los dos, ¿no? ¿Cómo ustedes se plantearon el tema de integrarse al mercado laboral en sus áreas, sabiendo que estaba no obstáculo, pero reto de manejar los dos idiomas y trabajar con ellos? Okay. Bueno, en mi caso, yo cuando llegué hablaba un francés muy básico, ya hablaba inglés desde antes porque en Venezuela es un poco más común uh-huh. que lo aprendan como segundo idioma. Mi primer paso cuando estaba estudiando francés fue hacer una pasantía en Noticias Montreal, porque precisamente no dominaba muy bien el francés y quería empezar a hacer un poco de experiencia laboral. Después de que ya dominaba un poco más el francés, pasé a una empresa que se dedica exclusivamente al mercadeo en redes sociales para diversas empresas. Allí manejaba tanto inglés como francés. Se manejaban las redes sociales en los dos idiomas para complacer un poco las dos audiencias. Y justamente este trabajo de Hype lo conseguí a través de Twitter. Uh-huh. Resulta que yo me puse a hacer monitoreo en redes sociales, que es algo que ayuda muchísimo a la búsqueda de empleo. Tú puedes monitorear palabras como emploi, job, Montreal, hacer una búsqueda geolocalizada uh-huh. y conseguir muchísimas ofertas de empleo que de repente no están en JobBoom, no están en Monster, no están en Kijiji y están por allí en Twitter navegando. Ok, o sea, tú buscaste por Twitter. Sí. No en Google, sino directamente en Twitter con las etiquetas emploi, job, no sé qué. Sí, okay. De hecho con herramientas como lo que estaba comentando Valeria, el Hootsuite, se puede hacer con el TweetDeck, que son gestores de Twitter. Se pueden hacer estas búsquedas con geolocalización para buscarlas alrededor de tu área, del área donde vives. Uh-huh. Y bueno, de hecho voy a ampliar un poquito más el lunes en un blog que empieza en Noticias Montreal, entonces allí va a haber más información al respecto. Pero sí, es una herramienta súper buena y de hecho esta oferta no fue publicada en ninguno de esos sitios web, sino en un sitio web llamado Match FWD que yo no conocía. Uh-huh. Si no lo hubiese buscado por Twitter, no lo hubiese conseguido. Exacto. Y que era lo que proponían era una pasantía. Uh-huh. Obviamente es algo temporal, pero después se puede convertir en permanente. Y de hecho para muchos profesionales inmigrantes que llegan es una alternativa muy buena porque la barrera siempre está en el primer empleo. Uh-huh. Lo difícil es conseguir ese primer empleo, ese primer paso, pero como las pasantías también son consideradas una línea importante en el currículum, hacer una pasantía por un tiempo te ayuda después a conseguir un empleo permanente, porque ya tienes una línea de experiencia en Montreal. Y tienes referencias también. Exacto. Harold, cuéntanos tu experiencia. Bueno, yo creo que en primer lugar es muy importante el francés, por supuesto. Yo de hecho antes de venir hice todo el proceso de francización en línea. Y no solo por el manejo del idioma, sino creo que es muy importante hacerlo porque también te describe muchos aspectos de la cultura quebequense y precisamente si uno va a trabajar en comunicación, ya sea periodismo, ya sea escribir ficción o editar, yo creo que es importante tener una buena idea del contexto de cómo funciona la sociedad quebequense. Uh-huh. Por ejemplo, yo en Venezuela apenas me gradué de la universidad, trabajé durante 4 años en un programa de humor en Venezuela. Uh-huh. Y es algo es algo muy local. De hecho, incluso sí. En Latinoamérica, cuando uno va de un país a otro, ve que el humor es diferente. Entonces, si uno se plantea venir acá, ya es otro tipo de humor.
Pero otros códigos. Sí, exactamente. Entonces, bueno, en ese aspecto yo creo que me propuse no entrar como escritor porque me parecía no solo estaba la barrera del idioma, sino también la del contexto de Quebec. Entonces, en principio me puse un reto y creo que me funcionó. Yo en Venezuela también trabajé como editor. Y creo que el aspecto... Editor de video. Editor de video. Y creo que si uno se enfoca en, digamos, en algo bien técnico, si se quiere, si uno se perfecciona en un nivel técnico, puede ser un poco más sencillo encontrar ese primer trabajo. Porque, bueno, en primer lugar, los programas son internacionales, son iguales aquí que en Venezuela o que en cualquier otro país de Latinoamérica o que en Norteamérica. Y, bueno, si uno tiene el dominio si uno hizo un curso, si uno tiene una certificación, pues ya ellos saben que uno es una mano de obra interesante. No importa qué empleador acá. Dicho eso, también, precisamente en esa área, es muy importante el inglés. Primero porque todos los programas, incluso programas que se hacen acá en Montreal, porque Montreal también es como una cuna tecnológica interesante, aún esos programas están hechos en inglés porque se ha convertido como en el estándar de los programas de computación. Y yo creo que sí es importante también manejar el inglés porque precisamente el sector de la comunicación y el sector audiovisual trabaja mucho con Estados Unidos porque es un mercado muy grande. Entonces, bueno, Montreal es, de hecho, creo que este año se van a hacer varias películas. Creo que viene Spielberg a hacer Robocalypse, creo que viene Bryan Singer a hacer la nueva de X-Men. Entonces, por supuesto, si uno también habla inglés, uno puede llegar a participar en ese tipo de producciones o en las casas productoras. Siempre uno va a tener una ventaja si uno habla francés e inglés. E incluso también puede ser una ventaja hablar español, porque en el caso de la empresa donde estoy actualmente, trabajamos mucho con Estados Unidos, pero las oficinas están en Los Ángeles y Miami, donde más de una vez me he visto hablando español con la gente que trabaja allá, porque bueno, el español es súper común tanto en Los Ángeles como en Miami. Entonces yo creo que eso también es importante que uno lo tenga presente, que uno también maneja otro idioma, que puede ser un idioma interesante, porque al final del día el producto, digamos, la industria cultural en Quebec es reducida porque, bueno, digamos, francófonos en América del Norte hay cerca de 7, 8 millones y siempre van a intentar llegarle a una audiencia un poco más amplia. Aunque hagan producciones en francés, siempre les va a interesar tener una mano de obra que pueda entender otras realidades y que pueda, digamos, pensar en hacer producciones que vayan a un público más amplio, pues no solo en Canadá, sino también en Estados Unidos e incluso Latinoamérica. Okay. Justo antes de hablar de lo del blog, ¿qué diferencias han visto ustedes en quizás forma de trabajar o en general en su área, pues, entre cómo se manejaban las cosas en Venezuela, cómo trabajan en Venezuela, cómo se trabaja aquí? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, en particular, creo que un punto de partida antes de encontrar trabajo es que se le da mucha importancia al networking por internet. Eso es algo que de pronto en nuestros países funciona más como cara a cara. Acá también funciona muy cara a cara, pero por ejemplo, este trabajo yo lo conseguí gracias a una oferta que salió en LinkedIn, que es una red social que está básicamente enfocada a eso, en el aspecto profesional. Y eso es algo que de pronto en Venezuela no se maneja tan así. Pero bueno, yo creo que si uno ve la televisión acá y ve que la industria de los sitios por internet de encuentros personales es una industria, uno se da cuenta que aquí sí se le da mucha importancia a conocer personas por internet, no solo para el aspecto personal, sino también profesional. Eso creo que de entrada ha sido lo que me ha parecido más diferente. Del resto me parece que hay unos códigos similares. Hay, bueno, depende también mucho del equipo de trabajo donde estés, pero mi equipo, digamos, es bastante diverso. Hay latinos, hay quebequenses, hay canadienses anglófonos, y yo veo que el código es más o menos similar. La gente respeta muchísimo el horario y... Bueno, básicamente eso, lo que veo que hay acá, y creo que eso es algo muy de Montreal y de Quebec, es que el networking es súper importante y es una herramienta
que uno siempre tiene que tener presente, porque creo que es la mejor manera de encontrar un trabajo aquí. Bueno, algún tipo de, como para concluir, de consejo que le puedan dar a, incluso no necesariamente a periodistas, sino a la gente que quiere, que busca cómo integrarse, no solo en la sociedad, sino, bueno, la principal necesidad es integrarse en el mercado laboral. ¿Qué trucos pueden dar? Ya sabemos que hay unos en tu blog. Bueno, de entrada, como dije, hay muchas redes de contactos y yo creo que el primer paso es el más importante. A veces uno puede creer que las agencias de empleo no van a ofrecer nada que uno no sepa ya, pero en el peor de los casos te van a ofrecer una nueva red de contactos, un nuevo grupo de trabajo que vas a conocer. Y bueno, más allá de todas las que hay en Empleo Quebec, yo quisiera nombrar una en particular que me ayudó mucho, que se llama, y además es relativamente nueva, creo que tiene 2 años, que se llama Eureka Arts et Dialogues Interculturel. Que hacen un curso de integración. Sí, es de búsqueda de empleo, pero está dirigido precisamente a artistas inmigrantes. Entonces no es solo del área de video, sino también de cualquier expresión artística. Y es algo súper importante porque hacen visitas a los organismos que son. Uno puede ir a visitar, por ejemplo, el Consejo de Artes de Montreal. Entonces ya uno va conociendo a la gente cara a cara en un contexto súper interesante porque, bueno, además es una red de contactos. El grupo donde estuve yo éramos como 12 personas de diferentes disciplinas. Y bueno, ya esa es una red de contactos que siempre te va a permitir dar el primer paso, pues que al final creo que es el más complicado.